Millonario se casa con sirvienta fea por venganza, pero no esperaba descubrir su secreto en la noche de bodas. El cristal Baccarat tintineó suavemente cuando Ricardo Montero lo depositó sobre su escritorio de caoba. El whisky de 30 años apenas había sido probado, pero el empresario de 35 años no estaba realmente interesado en beberlo. Su mirada, penetrante y oscura, se perdía en los extensos jardines de su mansión mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de un naranja sangriento. ¿Desea que encienda las luces, señor? La voz de González, su mayordomo principal, rompió el silencio. No. Ricardo continuó observando el exterior. ¿Has visto los periódicos de hoy? González se aclaró la garganta, incómodo. Sí, señor. La señorita Isabella, la zorra de Isabella, interrumpió Ricardo, girándose finalmente. Su rostro, habitualmente sereno y calculador, mostraba una mueca de desprecio. ¿Sabes lo que más me molesta, González? No es la traición. No es que se haya revolcado con Santiago. Es esa maldita sonrisa en la foto, como si hubiera ganado algo. El mayordomo permaneció en silencio mientras Ricardo caminaba hacia el minibar y se servía otro whisky. Sus movimientos, normalmente precisos y elegantes, denotaban una tensión contenida. 3 años, González. 3 años planeando una boda que sería la envidia de todo el país. ¿Y para qué? Para que la señorita perfecta decidiera que mi mejor amigo era una mejor opción. Rió sin humor. ¿Sabes lo que dijeron en el club? Que era obvio que Santiago tiene más sensibilidad artística, que hacen mejor pareja. La alta sociedad puede ser muy cruel, señor. No, González. La alta sociedad es predecible. Y por eso. Ricardo sonrió por primera vez en el día, una sonrisa que no auguraba nada bueno. Voy a darles algo de qué hablar. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Ricardo activó el altavoz. Señor Montero, la voz de su asistente personal sonaba agitada, la señorita Isabella está aquí. Insiste en verlo. Ricardo intercambió una mirada con González. Hazla pasar a la sala principal. González, acompáñame. Isabella Valenzuela entró como una tormenta en la sala, su vestido de diseñador ondeando dramáticamente. A sus 28 años, era la viva imagen de la aristocracia, bella, refinada y, como Ricardo había descubierto, completamente despiadada. Ricardo, tenemos que hablar, declaró, ignorando completamente al mayordomo. ¿Sobre qué, exactamente? Ricardo se mantuvo cerca del bar, manteniendo una distancia calculada. ¿Sobre cómo tú y Santiago planearon todo esto durante meses? ¿O sobre cómo convenciste a mi madre de que te entregara el anillo de la abuela antes de la boda? Isabella palideció ligeramente. Las cosas no son como piensas, no. Ilumíname entonces. Explícame por qué mi ex mejor amigo y mi ex prometida aparecen en la sección social anunciando su compromiso apenas 2 semanas después de cancelar nuestra boda. Fue algo que simplemente sucedió. No lo planeamos, Ricardo. El amor, amor. La risa de Ricardo resonó en la sala. Por favor, Isabella. Tú no amas a nadie más que a ti misma. Lo que amas es la galería de arte que Santiago acaba de heredar. Mucho más glamouroso que mis aburridas empresas de construcción, ¿verdad? Las mejillas de Isabella se tiñeron de rojo. No te atrevas a reducir mis sentimientos a algo tan superficial. Santiago me entiende, Santiago te entiende tanto como tú entiendes el concepto de lealtad, interrumpió Ricardo. Ahora, si me disculpas, tengo una cita importante. ¿Una cita? Isabella pareció genuinamente sorprendida. ¿Con quién? Eso, querida, ya no es de tu incumbencia. Ricardo hizo un gesto a González. Por favor, acompaña a la señorita a la salida. Cuando Isabella se fue, Ricardo se permitió un momento de debilidad, apoyándose pesadamente contra el bar. ¿Realmente tiene una cita, señor?, preguntó González, regresando. No, pero pronto la tendré. Ricardo se enderezó, recuperando su compostura. González, necesito que hagas algo por mí. Quiero que investigues a todas las sirvientas disponibles en la ciudad. Busco algo específico, alguien sin conexiones familiares, sin educación formal y... Sonrió maliciosamente, preferiblemente poco agraciada. González parpadeó sorprendido. Señor, ¿está seguro de que, completamente? Isabella quiere dar que hablar, le daremos algo de qué hablar. Ricardo volvió a su escritorio. Ah, y González, que sea discreta.
No quiero que nadie sospeche que esto es una búsqueda deliberada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad discreta. González, eficiente como siempre, presentó varios expedientes de posibles candidatas. Ricardo los revisó uno por uno, descartándolos hasta que llegó al último. María Suárez leyó en voz alta. 28 años, huérfana, educación básica incompleta. Actualmente trabaja en la mansión Valenzuela. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Interesting. Hay algo más, señor, añadió González. La señora Valenzuela la describe como un desastre ambulante. Aparentemente, su aspecto es poco convencional. Perfecta. Contrátala inmediatamente. Ofrécele el doble de su salario actual. María llegó a la mansión Montero una semana después. Ricardo observó su llegada desde su ventana y tuvo que contener una sonrisa de satisfacción. Era exactamente lo que buscaba: cabello opaco y mal peinado, gafas gruesas que ocupaban gran parte de su rostro, ropa que parecía haber sido comprada en una tienda de segunda mano. Sin embargo, algo en su manera de moverse captó su atención. Había una gracia natural en sus movimientos que parecía fuera de lugar. Señor, González apareció en su despacho. La señorita Suárez está instalada. ¿Desea conocerla ahora? No, Ricardo se alejó de la ventana. Deja que se acostumbre primero. Mientras tanto, asegúrate de que los rumores adecuados empiecen a circular entre el personal. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de precisión social. Ricardo comenzó a aparecer casualmente en lugares donde María estaba trabajando. Los otros sirvientes notaron rápidamente el cambio en su rutina. Buenos días, María, la saludaba con una sonrisa cada mañana, ignorando las miradas sorprendidas del resto del personal. María siempre respondía con una reverencia tímida y un murmullo apenas audible, pero Ricardo notó algo peculiar: sus ojos. Detrás de esas gafas gruesas había una intensidad que lo desconcertaba. Los rumores comenzaron a circular exactamente como había planeado. Primero entre el personal de servicio, luego entre los proveedores y finalmente llegaron al club social. Ricardo podía sentir las miradas de desaprobación cuando entraba al club, los murmullos apenas contenidos. ¿Es cierto lo que dicen, Ricardo?, preguntó una tarde Carmen de Ruiz, la cotilla oficial del club. ¿Qué estás interesado en una de tus sirvientas? Ricardo mantuvo su mejor poker face. La vida personal de uno debería permanecer personal, ¿no crees, Carmen? Esa respuesta ambigua fue todo lo que necesitó para que los chismes se multiplicaran. Pronto, todo el círculo social estaba especulando sobre el millonario que había perdido el juicio después de ser abandonado. El golpe maestro vino durante una cena en su mansión. Ricardo había invitado estratégicamente a los miembros más influyentes de la sociedad, incluyendo a la madre de Isabella. María estaba sirviendo el vino, sus manos sorprendentemente firmes a pesar de las miradas de desdén que recibía. María, la llamó Ricardo, su voz suave pero clara en el comedor silencioso. ¿Te importaría acompañarme un momento? Los invitados contuvieron el aliento cuando Ricardo se levantó y guió a María hacia el centro del comedor. Podía ver el horror en sus rostros, el escándalo que se avecinaba. Señorita Suárez, comenzó, disfrutando internamente del espectáculo, en esta semana he llegado a conocerla y admirarla. Su dedicación, su humildad. Hizo una pausa dramática, me han cautivado completamente. Los jadeos de sorpresa fueron música para sus oídos. María lo miraba con una expresión indescifrable detrás de sus gafas. ¿Me haría el honor de cenar conmigo mañana? Como mi invitada, no como mi empleada. El silencio que siguió fue ensordecedor. María pareció dudar por un momento, sus ojos estudiándolo con una intensidad que casi lo hizo sentir incómodo. Sería un honor, señor Montero, respondió finalmente, su voz sorprendentemente clara y modulada. Esa noche, después de que los invitados se fueron escandalizados, Ricardo celebraba su victoria en su despacho. El plan estaba funcionando perfectamente. Pronto, muy pronto, daría el siguiente paso. Lo que Ricardo no vio, mientras saboreaba su triunfo, fue la figura silenciosa de María deslizándose en su despacho privado horas después, cuando todos dormían. No vio cómo sus manos, ahora firmes y seguras, fotografiaban metódicamente documentos antiguos. No vio la sonrisa enigmática que se dibujó en su rostro mientras cerraba con cuidado la caja fuerte. La venganza perfecta estaba en marcha, pero quizás no era la venganza que Ricardo había planeado. La cena privada con María fue cuidadosamente orquestada por Ricardo.
Eligió el restaurante más exclusivo de la ciudad, la Maison d'Or, sabiendo que los rumores se propagarían como pólvora. ¿El señor está seguro de esto?, preguntó González mientras ayudaba a Ricardo con su corbata. La señorita Suárez, bueno, no está acostumbrada a estos ambientes. Ese es exactamente el punto, González. Ricardo sonrió, ajustando sus gemelos de platino. Quiero que todos vean al heredero de los Monteros cenando con una sirvienta que apenas sabe sostener un tenedor. Lo que Ricardo no esperaba era la transformación sutil pero notable de María cuando llegó a recogerla. Si bien seguía vistiendo de manera simple y conservaba sus gruesas gafas, había algo diferente en su postura. Señor Montero, lo saludó con una pequeña inclinación de cabeza. Por favor, llámame Ricardo, respondió él, interpretando su papel de caballero enamorado. Esta noche no soy tu empleador. El viaje en el Bentley transcurrió en un silencio que Ricardo encontró extrañamente incómodo. María miraba por la ventana, aparentemente absorta en sus pensamientos, pero él podía sentir que lo observaba por el reflejo del cristal. La entrada al restaurante fue exactamente el espectáculo que había anticipado. Los comensales habituales, todos miembros de la élite social, casi se ahogaron con sus aperitivos al verlos. Ricardo, querido, una voz melosa los interceptó antes de llegar a su mesa. Era Beatrice Sandoval, la mejor amiga de Isabella. ¡Qué sorpresa verte aquí! Su mirada recorrió a María de pies a cabeza con un desdén apenas disimulado. Beatriz, Ricardo sonrió con falsa cordialidad. Permíteme presentarte a mi acompañante, María Suárez. Encantada, respondió Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y a qué te dedicas, querida? Antes de que Ricardo pudiera intervenir, María respondió con voz suave pero clara: trabajo para el señor Montero, como parte de su personal doméstico. El silencio que siguió fue delicioso. Ricardo pudo ver cómo Beatriz luchaba por mantener la compostura. Oh, qué interesante, balbuceó finalmente. Si me disculpan, una vez en su mesa privada, Ricardo observó con satisfacción cómo los murmullos y las miradas de Sox se extendían por el restaurante. ¿Le divierte esto, señor Montero?, preguntó María repentinamente, mientras estudiaba el menú. Ricardo se sorprendió por la pregunta directa. Disculpa, el escándalo. Las miradas. ¿Es esto parte de algún plan? Por un momento, Ricardo sintió que su máscara se agrietaba. Había algo en la forma en que María lo miraba, como si pudiera ver a través de todas sus intenciones. No sé a qué te refieres, respondió, recuperando el control. Simplemente disfruto de una cena con una mujer que me intriga. María esbozó una sonrisa enigmática. Por supuesto, la cena transcurrió con una serie de sorpresas menores que comenzaron a inquietar a Ricardo. María no solo manejaba los cubiertos con sorprendente destreza, sino que también pronunció perfectamente los nombres de los platos franceses al ordenar. ¿Hablas francés?, preguntó Ricardo, incapaz de ocultar su sorpresa. Uno aprende muchas cosas trabajando en casas de la alta sociedad, respondió ella simplemente. A medida que avanzaba la noche, Ricardo comenzó a sentir que algo no encajaba. Las respuestas de María, aunque aparentemente simples, parecían cargadas de dobles sentidos. Sus movimientos, a pesar de su ropa humilde, tenían una gracia natural que no correspondía con su supuesto origen. Cuéntame sobre tu familia, intentó, buscando recuperar el control de la situación. No hay mucho que contar, María removió su copa de vino tinto. Como bien sabe por mi expediente, soy huérfana. Aunque hizo una pausa significativa, a veces las historias familiares son más complejas de lo que parecen, ¿no cree? Ricardo sintió un escalofrío inexplicable. ¿Qué quieres decir? Oh, nada en particular, María sonrió. Solo que las apariencias pueden ser engañosas. Como esta cena, por ejemplo. El resto de la velada transcurrió en una danza de conversaciones aparentemente inocentes que, sin embargo, dejaban a Ricardo con una sensación de inquietud creciente. Para cuando regresaron a la mansión, su plan ya no parecía tan perfecto como al principio. Gracias por la cena, señor Montero, dijo María al despedirse. Ha sido reveladora. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Algo en la actitud de María lo perturbaba. Decidió que necesitaba acelerar sus planes. Mañana mismo comenzaría los preparativos para el siguiente paso de su venganza, la propuesta de matrimonio. Lo que Ricardo no sabía era que, en ese mismo momento, María estaba en su pequeña habitación de servicio, hablando por teléfono en susurros. Sí, todo va según lo planeado, decía en voz baja. El señor Montero es exactamente como lo describiste. No, no sospecha nada. Pronto, muy pronto,
tendremos todo lo que necesitamos. El primer capítulo de esta historia de venganza estaba llegando a su fin, pero la verdadera trama apenas comenzaba a desenvolverse. Ricardo Montero, en su afán por humillar a quien lo había humillado, no se daba cuenta de que él mismo se estaba convirtiendo en la presa de una cacería mucho más elaborada. La noticia del compromiso entre Ricardo Montero y su sirvienta explotó como una bomba en la alta sociedad. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente, convirtiendo la mansión Montero en un hervidero de actividad y murmuraciones. ¿Has perdido completamente el juicio? La voz de Eugenia Montero resonaba en el despacho de su hijo. ¿Una sirvienta? ¿En qué estabas pensando, Ricardo? Ricardo observaba a su madre dar vueltas por la habitación, su traje de Chanel ondeando dramáticamente con cada giro. Estoy enamorado, madre. Creí que estarías feliz de verme recuperado después del incidente con Isabella. ¿Enamorado? Eugenia se detuvo en seco. Por favor, Ricardo. Soy tu madre. Te conozco mejor que nadie. Esto es por Isabella, ¿verdad? ¿Es tu forma de vengarte? No todo gira alrededor de Isabella, madre, respondió Ricardo, manteniendo una calma estudiada. María tiene cualidades que... ¿Cualidades? Interrumpió Eugenia con una risa seca. ¿Qué cualidades? ¿Saber doblar sábanas? ¿Preparar café? Por Dios, Ricardo, ni siquiera sabe comportarse en sociedad. En ese momento, unos golpes suaves interrumpieron la discusión. María entró con una bandeja de té, y tanto Ricardo como Eugenia se quedaron en silencio. Pensé que les vendría bien algo de té, dijo María con voz suave. Es Earl Grey, su favorito, señora Montero. 2 gotas de leche, sin azúcar. Eugenia parpadeó sorprendida. Nunca le había dicho a María cómo le gustaba el té. También traje galletas de almendra, continuó María mientras servía con una gracia que Ricardo no había notado antes. Las horneé esta mañana siguiendo la receta de su madre, la que encontré en el libro de cocina familiar en la biblioteca. ¿Has estado en la biblioteca?, preguntó Ricardo, súbitamente alerta. Por supuesto, respondió María con naturalidad. Me gusta leer en mis ratos libres. Espero que no le moleste, señora Montero, pero su colección de literatura rusa es fascinante. Especialmente disfruté Ana Karenina en su edición original. ¿Lees ruso? La pregunta de Eugenia salió como un jadeo. Solo un poco, María sonrió tímidamente. Una aprende muchas cosas trabajando en diferentes casas. Después de que María se retirara, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Hay algo extraño en esa mujer, murmuró Eugenia, mirando su taza de té perfectamente preparada. Madre, por favor, Ricardo intentó sonar exasperado, aunque internamente compartía la misma inquietud. No empieces con tus teorías conspirativas. Los días siguientes trajeron una sucesión de eventos que comenzaron a poner a prueba los nervios de Ricardo. La selección del lugar para la boda fue el primer indicio de que algo no era como parecía. La catedral me parece excesiva, comentó María durante una reunión con la Warren Planner. ¿Qué tal la iglesia de San Francisco? Su arquitectura neogótica del siglo XIX es mucho más interesante y el trabajo en vitrales del maestro Giuseppe Bertini es excepcional. La Warren Planner, Sofía Urrutia, casi dejó caer su iPad. ¿Conoce el trabajo de Bertini? Es uno de mis favoritos del periodo, respondió María distraídamente mientras hojeaba el catálogo. Aunque su trabajo en la Catedral de Milán es superior, por supuesto, Ricardo observaba la escena con una mezcla de fascinación y preocupación. ¿Dónde había aprendido una sirvienta sobre arquitectura neogótica y vitralistas italianos? La selección del menú trajo más sorpresas. En el restaurante más exclusivo de la ciudad, María mantuvo una animada discusión con el chef sobre técnicas de cocina francesa. El problema con el coq au vin tradicional, explicaba María al chef, quien la escuchaba con creciente respeto, es que muchos olvidan la importancia del tiempo de marinado. Los taninos del vino necesitan al menos 24 horas para suavizar las fibras de la carne. Exactamente, respondió el chef, visiblemente impresionado. ¿Ha estudiado cocina francesa? Oh, no, María ajustó sus gafas con un gesto que Ricardo comenzaba a encontrar irritantemente enigmático. Solo soy una observadora entusiasta. Durante la prueba de vinos, María demostró un conocimiento que iba más allá de lo casual. Este Bordeaux del 82 es excepcional, comentó mientras giraba la copa con experiencia. Aunque personalmente, para el primer brindis, sugeriría un Cru Grande Cuvée. El balance entre la acidez y las notas de almendra tostada sería perfecto. El sommelier la miró boquiabierto. Madame tiene un paladar extraordinario.
Ricardo comenzó a sentir que su plan se le escapaba de las manos. Cada día, María mostraba nuevas facetas que contradecían completamente su supuesto origen humilde. La situación alcanzó un punto crítico durante la selección de las invitaciones. María había rechazado todos los diseños presentados por la papelería más exclusiva de la ciudad. El papel es importante, explicaba mientras examinaba una muestra con ojo crítico. Pero la tipografía lo es aún más. Esta didot está mal espaciada y el interlineado es inconsistente. ¿Estudió diseño gráfico?, preguntó la dueña de la papelería, desconcertada. No, María sonrió. Pero pasé mucho tiempo organizando la correspondencia en mis trabajos anteriores. Esa noche, Ricardo recibió una llamada que lo dejó helado. Señor Montero, la voz de su abogado sonaba preocupada. Tenemos una situación. Alguien ha estado investigando las transacciones de su padre de hace 20 años. ¿Qué transacciones específicamente? La adquisición de Empresas Valencia. Alguien ha solicitado acceso a los registros notariales de la compra. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Quién? No lo sabemos. La solicitud se hizo a través de un bufete de abogados que se niega a revelar la identidad de su cliente. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se dirigió a su despacho, decidido a revisar los documentos relacionados con aquella antigua transacción. Para su sorpresa, encontró a María allí, aparentemente limpiando. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó, más bruscamente de lo que pretendía. Oh, lo siento, María pareció sobresaltarse. Vi luz y pensé que alguien había dejado las lámparas encendidas. ¿No puede dormir? No, Ricardo la observó con suspicacia. ¿Y tú? Es bastante tarde para estar limpiando. A veces el insomnio me hace productiva, respondió ella con una sonrisa tímida. Además, encontré algunos libros fascinantes en su biblioteca. La historia empresarial de su familia es interesante. Ricardo se acercó al escritorio. Todo parecía en orden, pero algo lo inquietaba. ¿Qué tipo de libros específicamente? Registros principalmente. Es sorprendente cómo una empresa familiar puede crecer tanto en una sola generación. María se dirigió hacia la puerta. Especialmente después de ciertas adquisiciones estratégicas. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, María se encogió de hombros. Solo que es fascinante cómo funciona el mundo de los negocios. Buenas noches, señor Montero. Después de que María se fue, Ricardo revisó frenéticamente su escritorio y la caja fuerte. Todo parecía en orden, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Los días siguientes, Ricardo comenzó a vigilar a María más de cerca. Notó cosas que antes había pasado por alto, cómo se movía por la mansión con la familiaridad de quien conoce cada rincón, cómo manejaba los objetos de valor con la seguridad de quien está acostumbrado a ellos, cómo parecía estar siempre en el lugar correcto en el momento preciso. Durante una prueba de pastel, Ricardo la observaba mientras ella discutía con el repostero sobre la diferencia entre el fondant italiano y el suizo. El italiano es más estable en climas húmedos, explicaba María, pero el suizo tiene mejor sabor. Aunque personalmente, prefiero el buttercream francés tradicional. La textura es incomparable. ¿Dónde aprendiste tanto sobre repostería?, preguntó Ricardo, incapaz de contener su curiosidad. Como le dije, señor Montero, María lo miró por encima de sus gafas, uno aprende muchas cosas trabajando en diferentes casas. La observación es una herramienta poderosa. Esa tarde, Ricardo recibió otra llamada inquietante. Señor, la voz de González sonaba preocupada, hay algo que debería saber. He estado investigando más a fondo sobre la señorita Suárez, y los Valenzuela dicen que nunca trabajó para ellos. De hecho, ninguna de las referencias que proporcionó parece ser real. Ricardo sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué estás diciendo, señor? Creo que la señorita Suárez no es quien dice ser. En ese momento, María pasó frente a su despacho, tarareando suavemente una melodía que Ricardo reconoció como una pieza de Tchaikovsky. La observó alejarse, su mente trabajando a toda velocidad. ¿En qué se había metido? Su plan de venganza, que parecía tan perfecto al principio, comenzaba a parecer una trampa. Pero, ¿una trampa de quién? ¿Y para qué? La respuesta tendría que esperar. Los preparativos de la boda continuaban, y el show debía continuar. Después de todo, pensó Ricardo, dos personas podían jugar este juego de engaños. Lo que Ricardo no sabía era que este era apenas el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia, su fortuna
y la misteriosa mujer que había elegido como instrumento de su venganza. La mansión Montero se había convertido en un laberinto de secretos y sospechas. Ricardo, determinado a descubrir la verdad sobre María, comenzó a tender sus propias trampas. González llamó a su mayordomo una mañana: necesito que organices una cena especial. Invita a todos los que supuestamente emplearon a María antes que nosotros. El mayordomo palideció. Pero señor, si lo que descubrimos es cierto. Exactamente, Ricardo sonrió con frialdad. Quiero ver cómo maneja esa situación. La cena se organizó para el fin de semana siguiente. Ricardo observó con interés cómo María supervisaba los preparativos sin mostrar señal alguna de preocupación. El menú me parece perfecto, comentó ella mientras revisaba los detalles con el chef. Aunque sugeriría cambiar el beef Wellington por algo más tradicional. ¿Por qué?, preguntó Ricardo, apareciendo de repente. María no se inmutó. Porque la señora Valencia es alérgica a los champiñones. Ricardo sintió un escalofrío. Se suponía que María nunca había trabajado para los Valencia. ¿Cómo podía saber sobre esa alergia? La noche de la cena llegó, trayendo consigo una tensión palpable. Los invitados comenzaron a llegar: los Valencia, los Ruiz, los Mendoza, todas las familias que supuestamente habían empleado a María. Querida, la señora Valencia se acercó a María con una sonrisa forzada. Hace tanto que no te veía. María hizo una pequeña reverencia. Señora Valencia, espero que hayan mantenido la costumbre de tomar el té de jazmín todas las tardes. Recuerdo cuánto le ayudaba con sus migrañas. La señora Valencia parpadeó confundida. Sí, de hecho, las conversaciones similares se repitieron durante toda la noche. Cada vez que Ricardo pensaba que había acorralado a María, ella respondía con detalles íntimos sobre las familias que nadie podría inventar. Es imposible, murmuró González a Ricardo durante un momento a solas. Todas las familias juran que nunca trabajó para ellas, pero conoce detalles que solo alguien del servicio podría saber. La situación se volvió aún más extraña cuando llegó el momento de revisar los detalles finales de la boda. María había insistido en usar la antigua capilla familiar de los Montero para la ceremonia. Es más íntima, explicó mientras revisaban los planos. Además, el fresco en el techo es una obra maestra poco conocida de... ¿Cómo sabes sobre ese fresco?, interrumpió Ricardo. Esa capilla ha estado cerrada por años. María ajustó sus gafas con ese gesto que Ricardo había llegado a temer. Oh, lo vi mencionado en algunos documentos antiguos de la familia. Por cierto, ¿sabía que su tatarabuelo encargó ese fresco como agradecimiento después de cerrar un negocio particularmente lucrativo? Ricardo sintió que se le secaba la boca. Ese detalle no estaba en ningún documento oficial. Las sorpresas continuaron durante la selección de la música. María había rechazado la tradicional marcha nupcial. Preferiría algo más personal, sugirió. Tal vez la pieza que su abuela solía tocar en el piano. Aquella que compuso después de la guerra. Ricardo la miró fijamente. ¿Cómo sabes sobre esa composición? Las partituras están en el ático, respondió María con naturalidad. Junto con otras memorias familiares interesantes. Esa noche, Ricardo subió al ático por primera vez en años. Efectivamente, las partituras estaban allí, pero también notó que varios baúles parecían haber sido abiertos recientemente. Buscando algo específico, señor Montero, la voz de María lo sobresaltó. Estaba parada en la puerta del ático, su figura recortada contra la luz del pasillo. ¿Me está siguiendo? Solo cumplo con mi deber, respondió ella. Como su futura esposa, debería conocer la historia de la familia, ¿no cree? La forma en que pronunció historia hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. Los días siguientes trajeron más anomalías. Durante una prueba de fotografía, María había sugerido usar el jardín norte como locación. La luz es mejor allí, explicó. Además, las rosas trepadoras que plantó su madre están en su mejor momento. Mi madre nunca plantó rosas, respondió Ricardo. Oh, no su madre, María sonrió. Su otra madre. La primera esposa de su padre. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Ese era un secreto familiar que muy pocos conocían. La situación alcanzó un punto crítico durante la revisión del contrato prenupcial. El abogado de Ricardo había preparado un documento extremadamente restrictivo. Es bastante cero, comentó María mientras lo leía, sin ayuda de sus gafas, notó Ricardo. Aunque hay un pequeño error en la cláusula sobre los bienes heredados. La fecha no coincide con el registro de la transferencia original. El abogado palideció. ¿Qué transferencia? La de 1985, María sonrió.
Cuando los activos de Empresas Valencia fueron redistribuidos, Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nadie fuera de la familia conocía ese detalle. ¿Quién eres realmente?, preguntó esa noche, confrontando a María en su despacho. Soy exactamente quien digo ser, respondió ella con calma. La pregunta, señor Montero, es, ¿quién es usted realmente? ¿El heredero legítimo de una fortuna, o el beneficiario de una serie de coincidencias afortunadas? Antes de que Ricardo pudiera responder, González entró apresuradamente. Señor, tiene una llamada urgente. Es sobre los documentos que solicitaron del archivo notarial. ¿Qué documentos? Los de la compra de Empresas Valencia. Han desaparecido. Ricardo miró a María, pero ella ya se había ido, dejando solo el eco de sus pasos en el pasillo y una pregunta inquietante en el aire. ¿Quién estaba casando a quién? Los preparativos de la boda continuaban, cada vez más elaborados y cada vez más tensos. Ricardo se encontraba atrapado en su propia telaraña, incapaz de detener lo que había comenzado sin exponerse a un escándalo mayor. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había convertido en algo mucho más oscuro y complejo. Y mientras la fecha de la boda se acercaba, Ricardo no podía evitar preguntarse si su perfecta venganza no se había convertido en su perfecta perdición. La pregunta ya no era si María guardaba secretos, sino cuántos más descubriría antes de que fuera demasiado tarde. La mañana de la boda amaneció inusualmente clara para esa época del año. La iglesia de San Francisco, con sus imponentes vitrales y arquitectura neogótica, se alzaba majestuosa contra el cielo azul. Todo debe ser perfecto, murmuró Ricardo mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvió una mirada tensa, muy lejos de la expresión de un novio enamorado. Señor, González entró en la habitación con expresión preocupada, hay algo que debería saber. Los periodistas, ¿qué pasa con ellos? Están todos en la iglesia, señor. Todos. Incluso medios internacionales. Ricardo frunció el ceño. ¿Internacionales? No recuerdo haber autorizado. No lo hizo, interrumpió González. Aparentemente, alguien filtró que esta sería la boda del año. Han estado llegando desde anoche. En otra parte de la ciudad, en una suite del Hotel Ritz, María se preparaba con una calma que desconcertaba a las maquillistas y estilistas. ¿Está segura de que no quiere un peinado más elaborado?, preguntó la estilista principal, dudando ante el simple recogido que María había solicitado. Así está perfecto, respondió María, observando su reflejo. Sin sus características gafas gruesas y con el cabello adecuadamente peinado, su rostro mostraba una belleza sutil que nadie había notado antes. El vestido está listo, señorita, anunció una asistente, sosteniendo una funda de garment bag. Gracias, Lucy, respondió María. ¿Podrían dejarme sola un momento? Una vez que todos salieron, María sacó su teléfono y marcó un número. Todo está listo, dijo en voz baja. ¿Los documentos? En su lugar, respondió una voz al otro lado. ¿Estás segura de esto? Han pasado 20 años, María sonrió mientras acariciaba el vestido de novia. Es tiempo de que la verdad salga a la luz. En la iglesia, los invitados comenzaban a llegar. La crema innata de la sociedad, vestidos con sus mejores galas, ocupaba los bancos mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras sin cesar. ¿Has visto a la novia?, susurró Carmen de Ruiz a su vecina de banco. Dicen que está irreconocible. Imposible, respondió Beatrice Sandoval con desdén. No puedes convertir a una sirvienta en una dama en tan poco tiempo. En ese momento, Isabella entró en la iglesia del Brazo de Santiago. Un murmullo recorrió la congregación. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó alguien en voz alta. Yo la invité, respondió una voz suave pero clara. María, completamente transformada, estaba de pie en la entrada lateral de la iglesia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Donde antes había una sirvienta descuidada, ahora se erguía una mujer elegante que emanaba un aire de sofisticación natural. Su vestido, un diseño clásico de corte imperial, parecía hecho a medida para ella. Imposible, murmuró Beatriz. Isabella se acercó a María, su rostro una máscara de confusión. ¿Nos conocemos de antes? María sonrió enigmáticamente. Más de lo que crees. En el altar, Ricardo esperaba cada vez más nervioso. La transformación de María no era una sorpresa para él a estas alturas, pero había algo en el aire, una tensión palpable que no podía ignorar. La marcha nupcial comenzó, pero no era la composición tradicional. En su lugar, las notas suaves de la pieza que la abuela de Ricardo había compuesto llenaron la iglesia. María avanzó por el pasillo central con una gracia que parecía innata. A su paso,
los murmullos se intensificaban. Esa postura, la forma de caminar, ¿están seguros de que es la misma persona? Entre los invitados, un anciano se puso pálido al verla pasar. Era Fernando Valencia, antiguo socio del padre de Ricardo. No puede ser, murmuró, aferrándose al banco. Es igual a... La ceremonia comenzó según lo planeado. El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a la familia Montero por generaciones, parecía incómodo mientras leía los votos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue tenso. Fernando Valencia se movió en su asiento, como si quisiera levantarse, pero una mirada de María lo mantuvo en su lugar. Los votos fueron intercambiados, los anillos colocados. Ricardo notó que las manos de María no temblaban en lo más mínimo, mientras que las suyas estaban frías y húmedas. Durante la firma del acta matrimonial, María tomó la pluma con una familiaridad que llamó la atención de Ricardo. Su firma, notó con alarma, tenía un estilo elegante que no correspondía con alguien de su supuesto origen. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la mansión Montero. María se movía entre los invitados con la soltura de quien ha frecuentado estos círculos toda su vida. Tu esposa es, sorprendente, comentó Isabella, acercándose a Ricardo con una copa de champagne. Casi parece que hubiera nacido en nuestro círculo. ¿Verdad que sí?, respondió Ricardo, sin apartar la vista de María. Es casi como si nos hubiera engañado a todos, completó Isabella. Ricardo, ¿realmente sabes quién es ella? Antes de que pudiera responder, Fernando Valencia se acercó tambaleándose a María. El anciano había bebido más de la cuenta. Tú, exclamó, señalándola con un dedo tembloroso. Eres idéntica a ella. Idéntica, María mantuvo la calma. Señor Valencia, ¿por qué no nos alejamos un poco de la multitud? Creo que el sol y el champagne le están afectando. No. El anciano retrocedió. Eres su viva imagen. Como un fantasma, los invitados comenzaron a reunirse alrededor de la escena. Ricardo se abrió paso entre la multitud. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposa, Fernando señaló a María con mano temblorosa, es igual a... María lo interrumpió hábilmente, derramando su copa de vino sobre el traje del anciano. El caos momentáneo que siguió fue suficiente para que dos camareros discretamente escoltaran a Fernando fuera de la fiesta. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Ricardo cuando finalmente logró un momento a solas con María. El señor Valencia siempre ha tenido una imaginación muy activa, respondió ella con una sonrisa serena. Especialmente después de unas copas. ¿A quién te parece según él? ¿Importa? María lo miró directamente. Después de todo, ¿no es esto lo que querías? Un espectáculo que diera que hablar. La fiesta continuó hasta entrada la noche. María bailó el vals con una gracia que hizo parecer que había tomado clases toda su vida. Conversó sobre arte, política y finanzas con los invitados más distinguidos. Incluso dio un breve discurso en francés cuando el embajador de Francia se acercó a felicitarlos. Es extraordinaria, comentó Eugenia Montero a su hijo. Casi demasiado extraordinaria. Ricardo observaba a su ahora esposa moverse por el salón. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento parecía calculado con precisión. Este no era el espectáculo que él había planeado. De alguna manera, sin que se diera cuenta, las riendas de su venganza habían cambiado de manos. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el ambiente se hacía más palpable. Los invitados comenzaron a notar pequeños detalles, como María conocía la historia de cada pintura en la mansión, como tarareaba melodías que solo la alta sociedad conocería, como manejaba cada situación con una soltura que no se podía fingir. La noche de bodas promete ser interesante, susurró Isabella a Ricardo cuando se despedía. Espero que estés preparado para lo que sea que tú, sirvienta, tenga planeado. Ricardo miró a María, que en ese momento conversaba animadamente con un grupo de empresarios sobre las últimas tendencias en el mercado bursátil. ¿En qué se había metido? ¿Quién era realmente la mujer con la que acababa de casarse? La respuesta a esas preguntas tendría que esperar. La noche de boda se acercaba, y con ella, un secreto que cambiaría todo lo que Ricardo creía saber sobre su familia, su fortuna, y la misteriosa mujer que ahora era su esposa. Los últimos invitados se retiraban mientras el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. La mansión Montero, testigo de tantos secretos, parecía contener el aliento ante lo que estaba por venir. Un último baile, propuso María, acercándose a Ricardo. La orquesta, reducida ahora a un cuarteto de cuerdas, comenzó a tocar un vals de Tchaikovsky. ¿Por qué no?, respondió Ricardo,
tomando su mano. Notó que era suave, sin los callos que deberían tener las manos de una sirvienta. Mientras bailaban, María apoyó su cabeza en su hombro. ¿Sabes? Esta noche me recuerda a otra boda que tuvo lugar aquí hace muchos años. ¿Ah, sí? Ricardo intentó mantener un tono casual. ¿Cuál? La de tus padres. María se separó ligeramente para mirarlo. Aunque técnicamente, debería decir la segunda boda de tu padre. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo sabes sobre la primera esposa de tu padre? María sonrió. Oh, hay tantas cosas que sé, Ricardo. Tantas historias enterradas en esta mansión. En ese momento, González se acercó discretamente. Señor, el señor Valencia está insistiendo en hablar con usted. Dice que es urgente. No esta noche, interrumpió María con firmeza. El señor Valencia puede esperar hasta mañana. ¿No es así, González? El mayordomo palideció ligeramente. Por supuesto, señora. ¿Desde cuándo das órdenes a mi personal? Preguntó Ricardo cuando González se alejó. Desde que me convertí en la señora de esta casa, respondió María. ¿No era ese tu plan? Convertir a una sirvienta en tu esposa para escandalizar a la sociedad. La forma en que lo dijo hizo que Ricardo se estremeciera. La orquesta terminó de tocar y los músicos comenzaron a retirarse. Los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales, iluminando el salón de baile donde tantas generaciones de Montero habían celebrado sus momentos más importantes. Deberíamos prepararnos, sugirió María. El helicóptero nos espera en 1 hora para llevarnos a la isla. ¿Cómo sabes sobre la isla? Ricardo no recordaba haberle mencionado el destino de su luna de miel. Oh, la isla privada de los Montero en el Caribe. María se dirigió hacia las escaleras. Un regalo de tu abuelo a tu padre después de cierto acuerdo comercial particularmente lucrativo en 1975. O debería decir, después de cierta adquisición hostil. Ricardo la siguió, cada vez más inquieto. Parece saber mucho sobre la historia de mi familia. Sé lo suficiente. María se detuvo en lo alto de la escalera. Por ejemplo, sé que en tu despacho, detrás del retrato de tu abuelo, hay una caja fuerte con documentos muy interesantes. ¿Has estado husmeando en mi despacho? ¿Husmear? María rió suavemente. No, querido. Digamos que estoy reclamando mi herencia. Antes de que Ricardo pudiera responder, Eugenia apareció en el pasillo. ¿Ya se van?, preguntó, estudiando a María con una mirada penetrante. En 1 hora, señora Montero, respondió María. Aunque algo me dice que usted y yo tendremos mucho de qué hablar cuando regrese. Eugenia palideció. ¿Qué quieres decir? Los retratos familiares pueden contar historias fascinantes, ¿no cree? María siguió subiendo las escaleras. Especialmente los que están guardados en el ático. Ricardo observó el intercambio con creciente alarma. Su madre parecía haber visto un fantasma. En la suite principal, mientras se preparaban para partir, Ricardo notó que María se movía por la habitación con una familiaridad inquietante, como si conociera cada rincón. Este espejo, comentó ella mientras se retocaba el maquillaje, tiene una historia interesante. Fue un regalo del embajador francés en 1962, después de que tu abuelo lo ayudara con cierto problema diplomático. ¿Cómo es posible que sepas tantos detalles sobre mi familia? María se giró para mirarlo. Tal vez deberías preguntarte por qué sabes tan poco. En ese momento, se escuchó un alboroto en el piso inferior. La voz de Fernando Valencia resonaba por los pasillos. Necesito verla. Es importante, María suspiró. Ese hombre nunca supo cuándo mantener la boca cerrada. Igual que hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? Pronto lo sabrás. María tomó su bolso. Todo a su tiempo, querido esposo. Todo a su tiempo. Mientras se dirigían al helipuerto, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que estaba caminando directo hacia una trampa. Cada paso, cada momento lo acercaba más a una verdad que, presentía, cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. El helicóptero los esperaba, sus aspas cortando el aire de la mañana. María subió con la gracia de quien ha viajado en helicóptero toda su vida. ¿Lista para nuestra luna de miel?, preguntó Ricardo, intentando mantener el control de la situación. Oh, sí, María sonrió mientras el helicóptero despegaba. Será una noche reveladora. Mientras la mansión Montero se perdía en la distancia, Ricardo no podía evitar pensar que su plan de venganza se había convertido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado.
Lo que había comenzado como un intento de escandalizar a la sociedad se había transformado en un juego de poder cuyas reglas desconocía, y mientras volaban hacia la isla, la sonrisa enigmática de María sugería que el verdadero drama apenas estaba por comenzar. El helicóptero aterrizó en la isla privada de los Montero cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte. La mansión de verano, una imponente estructura colonial con vistas al Caribe, se alzaba frente a ellos. Bienvenidos, señor y señora Montero, saludó el mayordomo principal de la isla, un hombre mayor llamado Ramírez. Todo está preparado según las especificaciones de siempre, completó María, descendiendo del helicóptero con elegancia. La suite principal, supongo. Con las sábanas de algodón egipcio que tanto le gustaban a la primera señora Montero, Ramírez palideció. ¿Cómo? Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, ¿verdad? María sonrió. Especialmente en esta casa, Ricardo observó el intercambio con creciente inquietud. El personal de la isla había servido a su familia por décadas, mucho antes de su nacimiento. ¿Primera vez en la isla, señora?, preguntó una de las mucamas, acercándose para ayudar con el equipaje. Oh, no, respondió María. Aunque ha pasado mucho tiempo. El jardín de rosas sigue tan hermoso como lo recuerdo. ¿Todavía cultivan las variedades que se plantaron en 1965? La mucama miró a Ramírez, confundida. Nadie fuera de la familia sabía sobre esas rosas específicas. Mientras caminaban hacia la casa, Ricardo notó que María no necesitaba que le indicaran el camino. Se movía por los pasillos con la familiaridad de quien conoce cada rincón. La cena estará servida en 1 hora, anunció Ramírez. En el comedor principal, como siempre. No, interrumpió María. En la terraza este, por favor. La vista del atardecer desde allí es espectacular. Especialmente en esta época del año. Ricardo la miró fijamente. Nunca mencioné la terraza este. No necesitabas hacerlo. María se dirigió hacia las escaleras. Algunas cosas simplemente se saben. En la suite principal, Ricardo observó cómo María recorría la habitación con la mirada, deteniéndose en cada detalle como si estuviera confirmando recuerdos. Este papel tapiz, comentó ella, pasando sus dedos por la pared. Lo cambiaron en 1982, ¿verdad? Después del huracán que casi destruye el ala este. ¿Cómo es posible que sepas tanto sobre esta casa? María se giró para mirarlo. Tal vez la pregunta correcta es, ¿por qué sabes tan poco sobre tu propia historia? El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era González. Señor, la voz del mayordomo sonaba agitada. El señor Valencia ha tenido un accidente. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de accidente? Un derrame cerebral, señor. Está en el hospital. Pero antes de perder el conocimiento, dejó esto para usted. ¿Dejó qué? Un sobre, señor. Con documentos sobre su padre y Empresas Valencia. María, que aparentemente había escuchado la conversación, sonrió. Parece que el viejo Fernando finalmente decidió confesar. ¿Confesar qué? Ricardo colgó el teléfono. ¿Qué está pasando aquí? Paciencia, querido esposo. María se dirigió al balcón. La noche es joven, y hay tantas historias que contar. La cena en la terraza este fue un ejercicio de tensión contenida. María comentaba sobre la procedencia de cada plato, la historia de la vajilla, incluso las anécdotas relacionadas con la construcción de la terraza. Este vino, dijo mientras giraba su copa, es de la cosecha de 1960. Tu abuelo compró toda la producción ese año, ¿sabías? Fue para celebrar cierto acuerdo comercial. El mismo año que adquirió Empresas Valencia, notó Ricardo. Qué coincidencia, ¿verdad? María sonrió. Aunque las coincidencias raramente existen en los negocios. Después de la cena, María sugirió un paseo por los jardines. La luna llena iluminaba los senderos, creando sombras misteriosas entre las rosas. Cada rosa aquí tiene una historia, comentó mientras caminaban. Como esa variedad amarilla. Fue un regalo del embajador británico en 1965, el mismo año que tu abuelo, ¿cómo decirlo? Facilitó ciertos documentos importantes. ¿Quién eres realmente? Ricardo se detuvo. No más juegos, no más indirectas. María se quitó las gafas lentamente. Sin ellas, su rostro mostraba una belleza clásica que resultaba inquietantemente familiar. ¿No has notado el parecido?, preguntó suavemente. Todos los demás lo han hecho. Fernando Valencia casi tiene un infarto cuando me vio. ¿Parecido con quién? Con la primera esposa de tu padre, por supuesto.
la verdadera dueña de todo esto. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Mi padre nunca estuvo casado antes? María rió sin humor. Oh, Ricardo. Tu padre era experto en hacer desaparecer las cosas que no le convenían. Personas, documentos, matrimonios. En ese momento, el teléfono de Ricardo volvió a sonar. Era su madre. Ricardo, la voz de Eugenia temblaba. Los documentos que dejó Valencia son sobre Elena. Elena, la primera esposa de tu padre. ¿La mujer qué? Eugenia hizo una pausa. La mujer que desapareció misteriosamente el mismo año que tu padre adquirió Empresas Valencia. Ricardo miró a María, que observaba el mar con una expresión indescifrable. Es hora de que conozcas la verdadera historia de tu familia, dijo María sin voltearse. La historia de cómo los Montero construyeron su imperio sobre mentiras, traición y asesinato. El viento marino agitaba su cabello, y por un momento, su perfil contra la luz de la luna era idéntico al retrato que Ricardo había visto una vez en el ático, un retrato que su padre había ordenado destruir. Esta noche, continuó María, aprenderás que tu perfecta venganza no fue más que una pieza en un juego mucho más grande. Un juego que comenzó hace 20 años, cuando tu padre decidió que una esposa que sabía demasiado era un riesgo que no podía permitirse. Ricardo sentía que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, formando una imagen que no quería ver. ¿Quién eres?, preguntó nuevamente, aunque ya temía la respuesta. María se giró para mirarlo, su rostro una máscara de determinación. Soy la hija de Elena Valencia, la mujer que tu padre asesinó. La verdadera heredera de todo lo que los Montero robaron. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados pareció intensificarse, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la revelación. Imposible, murmuró Ricardo. Era solo una niña cuando tu padre orquestó el accidente que mató a mi madre, completó María. Sí, era una niña. Una niña que pasó los siguientes 20 años planeando este momento. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era González. Señor, su voz sonaba urgente. Los documentos que dejó Valencia son pruebas. Pruebas de todo. El fraude, el asesinato, la verdadera propiedad de Empresas Valencia. Ricardo miró a su esposa, la mujer que había elegido como instrumento de su venganza, solo para descubrir que él había sido el instrumento de la venganza de ella todo el tiempo. La noche de bodas apenas comenzaba, y con ella, las revelaciones que cambiarían para siempre el destino de la familia Montero. La suite nupcial parecía asfixiante a pesar de su amplitud. Ricardo observaba cómo María sacaba documentos de su equipaje con movimientos precisos y calculados. Durante 20 años, comenzó ella, extendiendo los papeles sobre la mesa de caoba, reuní cada pieza de evidencia. Trabajé como sirvienta en cada casa importante de la ciudad, escuchando, observando, recopilando información. ¿Todo esto fue planeado? Desde el principio, María sonrió con tristeza. ¿La sirvienta fea que capturó tu atención? Sabía que buscarías algo así después de lo de Isabella. Tu ego herido te hacía predecible. Los documentos que Valencia dejó. Ricardo se acercó a la mesa. Son solo una parte. María extendió más papeles. Aquí está todo: transferencias bancarias, documentos alterados, testimonios. La verdadera historia de cómo Antonio Montero construyó su imperio. Ricardo tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era un acta de matrimonio, Antonio Montero y Elena Valencia, fechada 20 años atrás. Mi madre era la heredera legítima de Empresas Valencia, continuó María. Cuando se casó con tu padre, él ganó acceso a todo. Pero ella comenzó a sospechar de sus negocios turbios, de sus conexiones con el lavado de dinero. No, Ricardo sacudió la cabeza. Mi padre ¿no qué? ¿No sería capaz de asesinar? María sacó una fotografía antigua. Esta fue tomada el día antes del accidente. Mi madre acababa de descubrir los documentos que probaban el fraude. Iba a denunciarlo todo. El teléfono de Ricardo volvió a sonar. Era Eugenia nuevamente. Ricardo, su voz sonaba quebrada. Es verdad. Todo es verdad. Tu padre, él me hizo prometer que nunca. ¿Tú lo sabías? Ricardo sintió que le faltaba el aire. Todo este tiempo, era joven, estaba enamorada. Eugenia sollozó. Antonio dijo que fue un accidente, que Elena había perdido el control del coche. Pero no fue así, interrumpió María, acercándose al bar para servirse una copa. Los frenos fueron saboteados.
El acantilado era el lugar perfecto, el coche nunca fue encontrado. Ricardo observó a María moverse por la habitación. Cada gesto, cada movimiento revelaba años de educación privilegiada cuidadosamente ocultados. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Vas a destruirlo todo? ¿Destruir? María rió suavemente. No, querido esposo. Voy a reclamar lo que es mío. Legalmente, como tu esposa, tengo acceso a todo el imperio Montero. Los documentos que Valencia dejó son la última pieza del rompecabezas. ¿Por qué casarte conmigo? Podrías haber usado las pruebas directamente, porque quería que sintieras lo que es ser usado. María se acercó a él. Que experimentaras lo que mi madre sintió cuando descubrió que su matrimonio era una farsa, un medio para robar su herencia. El amanecer comenzaba a asomar por las ventanas. Ricardo miró los documentos esparcidos sobre la mesa, cada uno revelando una nueva capa de mentiras y traición. Tienes dos opciones, dijo María, sentándose elegantemente en un sillón. Podemos hacer esto público, destruir el nombre de los Montero para siempre, o podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Simple, me devuelves lo que le pertenecía a mi familia. Empresas Valencia vuelve a sus legítimos dueños. A cambio, tu padre puede mantener su reputación en su tumba. Ricardo la miró fijamente. Todo esto, la transformación, los modales, el conocimiento de la familia. Soy quien siempre debí ser. María se levantó. La heredera de los Valencia, educada en secreto, preparada para este momento. La sirvienta torpe era solo un papel en esta obra. El teléfono sonó una última vez. Era González. Señor, los periodistas están esperando una declaración sobre los documentos de Valencia. Alguien filtró la información a la prensa. María sonrió. El tiempo se acaba, querido. ¿Qué decides? Ricardo miró por la ventana hacia el mar, el mismo mar que había reclamado la vida de Elena Valencia 2 décadas atrás. Su perfecta venganza se había convertido en su perdición y ahora solo quedaba una salida. Tú ganas, dijo finalmente. Tendrás todo lo que quieras. Ya lo tengo. María se acercó al balcón. ¿Sabes qué es lo irónico? Tu plan de venganza contra Isabella me dio exactamente lo que necesitaba, una manera de entrar en la familia Montero sin levantar sospechas. Tu ego herido fue mi mejor aliado. El sol se alzaba sobre el horizonte, marcando el fin de una dinastía y el comienzo de otra. La sirvienta fea que había entrado en la mansión Montero meses atrás había desaparecido, revelando a la heredera que siempre había sido. Bienvenido a tu nueva vida, querido esposo. María sonrió mientras los primeros rayos del sol iluminaban su rostro. Una vida donde tú eres el trofeo, y yo soy la verdadera dueña de todo. Ricardo comprendió que su venganza había sido un juego de niños comparada con la de María. Mientras él buscaba un escándalo social, ella había orquestado la recuperación de un imperio. La noche de bodas había terminado, y con ella, el reinado de los Montero. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado, servida en una bandeja de plata por una supuesta sirvienta que resultó ser la heredera más astuta de todas. Fin.